Hola, pues resulta que tengo varios sobrinos y conocidos que están bien jóvenes y les ha interesado un poquito el mundo de los videojuegos y vienen de Roblox, vienen de Minecraft y me han estado preguntando cómo se hace para hacer otro tipo de juegos. Así que este es un pequeño tutorial, ya tienen instalado Unity, de cómo funciona la herramienta, cómo funciona Unity y un poquito de código para que consigan movimiento. No entra muy a fondo, es más como introductorio, pero bueno. Ok, vamos a comenzar por crear un nuevo proyecto. Vamos a abrir nuestro Unity Hub y dentro de nuestro Unity Hub vamos a crear un proyecto nuevo, aquí donde dice New. Cuando le damos New, nos va a abrir esta ventana. En esta ventana podemos seleccionar la plantilla o el template del proyecto que vamos a hacer. Tenemos varias opciones. Podemos utilizar una plantilla que ya sea para un juego 2D, para uno 3D, para alta definición, para la definición universal, que es compatible con más dispositivos, o directamente para 3D móvil o 2D móvil, o incluso utilizar templates de juego ya completos que tiene Unity que podemos editar para ver cómo funcionan. En este caso vamos a hacer uno 2D normal. Vamos a elegir el nombre del proyecto. Le vamos a poner movimiento 2D y vamos a elegir la carpeta en la que lo queremos instalar. En este caso yo tengo una carpeta que se llama Unity donde guardo todos mis proyectos y le vamos a dar crear. Ok, una vez que haya terminado la eternidad que toma crear un proyecto, vamos a ser presentados con esta pantalla. Ahora, esta pantalla lo he modificado un poco, así que nos vamos a mover a la por defecto y esta es la pantalla que vamos a encontrar. A la izquierda vamos a tener nuestra hierarchy o jerarquía. Aquí es donde van a estar todos los elementos que pertenecen a nuestra escena siendo el nivel del juego en el que estamos. Vemos que tenemos el nombre de la escena, en este caso es sample, y ahora solo tenemos una cámara principal. A la derecha, si le damos clic, podemos ver que de repente se llena de un montón de elementos. Esta ventana se llama el inspector y aquí salen todas las propiedades del elemento que tenemos seleccionado. Entonces podemos ver que tenemos una cámara que tiene un color de fondo para que no muestre nada. Aquí tenemos un pequeño preview de esa pantalla y ahorita la tenemos en un modo ortográfico. El modo ortográfico quiere decir que las cosas a la distancia no cambian de tamaño, así como en la vida real, que algo que está cerca de la pantalla se vuelve más grande, algo que está alejado se vuelve más pequeño. La otra opción que tenemos es perspectiva. En el modo de perspectiva, ahí sí podemos ver el tamaño, se llama tamaño angular, en donde las cosas más cerca de la pantalla se vuelven grandes y las cosas más alejadas se miran pequeñas. Vamos a dejarlo en este caso en el modo ortográfico. Aquí abajo tenemos nuestro proyecto y aquí está distribuidas las carpetas que pertenecen a nuestro proyecto. Aquí en Assets es donde van a ir todos los elementos que se van a utilizar en nuestro juego. Además de eso, también tenemos nuestra consola. En nuestra consola nos van a salir mensajes de error o también nos podemos mandar mensajes cuando queramos probar si algo está funcionando. Regresamos al proyecto. En medio podemos ver una una ventana que dice escena. Escena es los elementos en vivo en el juego que están sucediendo. Este no es la vista de juego, sino que simplemente la vista que nosotros tenemos para editar los elementos del juego en el ambiente del juego, ya sea 2D o 3D. Aquí tenemos la vista 2D y podemos pasarnos a una vista 3D, en donde podemos manipular los elementos en el juego. Vamos a regresar a la vista 2D. Y aparte de eso tenemos esta otra tab que dice Game. Aquí es donde van a suceder las cosas del juego. Cuando le demos aquí a este botón de play, van a empezar a ejecutarse las funciones del juego y aquí vamos a poder probar lo que estamos haciendo. En este caso yo voy a agarrar esta tab y la voy a mover aquí a la derecha porque me gusta poder ver lo que está sucediendo en el juego mientras miro el editor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho en nuestra jerarquía y vamos a crear un elemento nuevo. Va a ser un objeto en 2D y va a ser un sprite siendo una imagen. Unity ya viene con imágenes prefabricadas. En este caso vamos a poner un square, un cuadrado. Cuando lo pongamos, inmediatamente vamos a poder cambiar el nombre. Podemos cambiar el nombre aquí. Podemos ir a nuestro inspector y cambiar el nombre en esta sección. En este caso lo voy a cambiar de un solo y le voy a poner player porque quiero
que represente a nuestro jugador. Vamos a correr esta ventana aquí. Podemos ver que el tamaño de la ventana afecta el tamaño de la cámara. Ya que tenemos a nuestro jugador, si le damos clic, vamos a ver que nuestro inspector sigue lleno de sus distintas propiedades. Tenemos esta propiedad que son las transform, que significan sus posiciones, sus rotaciones y sus escalas. Y si nos ponemos a modificarla, vamos a dar cuenta de que afectan el elemento dentro del juego. Esta X siendo movimiento horizontal, Y siendo el movimiento vertical y Z siendo el movimiento de profundidad. Aparte de eso tenemos rotaciones en sus distintos ejes. Este eje no lo podemos ver por la posición en la que estamos, pero el eje Z sí podemos ver su rotación. Yo quiero dejar estas en 0 porque no es así como quiero modificarlas. Y la escala también funciona en las mismas direcciones, pero en base a tamaño. Aparte de eso también tenemos nuestro Sprite Render, que es el que nos va a mostrar las imágenes en pantalla. Si lo apagamos, vemos que ya no aparece el cuadrado. Si lo encendemos, ahí aparece. Pues si corremos el juego ahorita, vamos a ver que nada sucede. Sin importar qué teclas esté apretando, no va a pasar nada. Pero sabemos que si queremos moverlo, lo que tenemos que cambiar es el position del transform del elemento para poder moverlo por la pantalla. Entonces, para esto lo que necesitamos es generar un script. Un script va a contener el código que le va a decir al juego qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si queremos crear un script, podemos darle clic derecho en nuestro proyecto, ir a crear y nos va a decir C# script. Este símbolo, esto se lee como C# y es el lenguaje que vamos a estar utilizando. Y después ese script hay que asociarlo con nuestro jugador. O podemos simplemente darle a nuestro jugador y agregar un script, ponerle nombre. En este caso vamos a darle clic derecho aquí. Vamos a ir a crear. Vamos a crear un nuevo C# script. Le podemos poner el nombre y le vamos a poner movimiento. Ok, pero este movimiento no está asociado con nuestro jugador. Entonces vamos a agarrar, podemos seleccionar a nuestro jugador, podemos arrastrarlo al jugador o podemos arrastrarlo hasta el inspector. En este caso voy a arrastrarlo hasta el jugador. Y vamos a ver que en nuestro inspector ahora sale que está asociado con este script. Ahora nuestro script todavía no tiene nada. Entonces si queremos que haga movimiento vamos a tener que editarlo. Si vamos a nuestro script y le damos doble clic, nos va a abrir nuestro programa con el que editamos código. Usualmente Unity se instala junto con Visual Studio. Visual Studio Community, que es la versión gratuita, que es un editor muy versátil para múltiples lenguajes. Yo en mi caso estoy usando Visual Studio Code, que es más pequeño y se mira así. El lenguaje que vamos a estar utilizando se llama C#. Es un lenguaje versátil que se utiliza para construir múltiples tipos de aplicaciones, sitios web, programas de PC, programas de Mac y aplicaciones de teléfono. Vamos a ver que nuestro código ya tiene varias cosas escritas. Está llamando a unas librerías, aquí donde dice using, y después tiene una clase. Una clase siendo algo que fabrica elementos como un molde. Vemos que nuestra clase es pública, que quiere decir que se puede usar por otros elementos dentro del juego y que está derivada de este monoBehavior. Además de eso, vemos que ya existen dos funciones adentro. Las funciones son estos elementos de aquí. Tienen un nombre, tienen un tipo que retornan o algo que va a suceder. En este caso es void porque no regresan nada. Void significa vacío y se distinguen por este paréntesis en donde se pueden recibir parámetros que vamos a querer utilizar. Nuestra función de start o inicio es todas las cosas que van a suceder justo cuando comencemos a correr nuestro juego, después del primer loading. Nuestra función update o actualizar va a ocurrir una vez por frame del juego. Ahora, el frame puede variar, pueden ser miles de veces por segundo, el frame rate, o pueden ser pocas veces por segundo, pero va a ejecutarse a la velocidad máxima que se puede en el momento, dependiendo de la máquina que estemos utilizando. Entonces, para poder usar las teclas, vamos a llamar a este elemento que se llama input. Si nosotros escribimos input con mayúscula, ponemos punto y queremos que lea cuando una tecla se haya presionado. Entonces, en inglés sería get key down. Y entre paréntesis le decimos la tecla que queremos poner. En este caso sería el código de la tecla y vamos a decir key code.w en mayúscula.
Y esto va a ejecutarse, va a estar esperando que se presione la tecla W, pero no sabe qué hacer con esto. Entonces lo que necesitamos es evaluar el caso. Para evaluarlo podemos hacer una comparación. Hay varios ciclos dentro de este lenguaje. En C# las comparaciones se escriben en minúscula if y entre paréntesis vamos a escribir lo que queremos evaluar. Puede ser una comparación si algo es mayor a algo, si es menor a algo, si es igual a algo, si es verdadero o si es falso. Si queremos que nos lea esto, podemos simplemente copiar este código. No voy a ocuparlo ahí. Y colocarlo dentro de los paréntesis. Y lo que está evaluando es si esto está sucediendo, si es verdadero. Y si es verdadero, aquí van a ocurrir los cambios. Para verificar que esto esté sucediendo, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir a la consola. Para escribir a la consola vamos a decir debug.log y entre paréntesis vamos a poner lo que queremos escribir. Recordemos que este lenguaje siempre que se termina la línea se pone punto y coma. Ahora lo que queremos escribir es texto y para que distinga el texto lo vamos a poner entre comillas. Y vamos a decir se presionó la tecla W y guardamos. Si regresamos a Unity, si le damos a ejecutar y vamos a nuestra consola a ver lo que está sucediendo, cuando apretamos la tecla W nos tira un mensaje. El mensaje que nosotros escribimos y mi programa con el que grabo la pantalla se acaba de trabar. Entonces vamos a hacer esta parte. Habíamos quedado en que cuando ejecutamos el juego, cuando presionamos la tecla W, se está escribiendo nuestro mensaje. Ok, pero nuestro personaje todavía no se está moviendo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir el código que escribe aquí por uno que haga el movimiento. Lo que necesitamos hacer es señalar a la propiedad transform y al position de transform. Regresamos a nuestro código. Aquí tenemos escrito el mensaje que estamos dando. Entonces esto ya no lo vamos a necesitar. Lo voy a borrar. Y nos vamos a referir en minúscula al transform del jugador. Punto. Su position. Y esto va a ser igual a new. Un vector 3. Porque espera recibir 3 números. Un vector 3 es un valor que contiene 3 valores distintos. Son números que permiten decimales, entonces los vamos a distinguir porque ponemos una F al final. Vamos a decir que va a ser 0 en su posición X, 1 F en su posición Y y 0 en su posición Z. Guardamos. Si nos vamos de regreso a Unity, a la hora de ejecutar, presionamos W y se mueve una posición hacia arriba. Pero si seguimos presionando, no está cambiando nada. Si venimos a nuestro jugador y cambiamos su altura, pues vamos a apretar W y regresa a esa posición. Porque lo que está haciendo es simplemente sustituyendo su posición en el momento por la posición nueva. Entonces queremos que se sumen las posiciones para que vayan adicionando su posición actual. Regresamos a nuestro código y en lugar de solo decirle igual, vamos a decirle más igual. Entonces esto va a ser igual a esto mismo más esta medida. Guardamos, regresamos a Unity y ahora al ejecutar, cuando apretamos W, vemos que sigue subiendo, pero no tenemos cómo bajar. Entonces vamos a hacer un caso para cada tecla. Vamos a estar usando WASD. Entonces ya tenemos W. Vamos a darle copiar a esto. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a hacer un caso para la S. Esa sería nuestra posición hacia abajo. Y sería la misma medida en Y, pero para abajo. Entonces vamos a hacer un número negativo. Guardamos. Regresamos a Unity. Y al ejecutar, vemos que ahora podemos movernos para arriba y para abajo siempre una unidad. Vamos a hacer el mismo caso para A. Siempre mayúscula. Y esta vez va a ser en el eje X. Entonces aquí vamos a sumar 1, F. Y en el eje Y vamos a tener 0. Y de un solo vamos a hacer el caso para la D. Entonces, D mayúscula. Y esta vez, de hecho la A queremos que sea negativo. Porque la medida va a ser el eje X, A y D. Guardamos, regresamos a Unity. Le damos a ejecutar. Y ya nos podemos mover. Pero siempre nos estamos moviendo una medida a la vez. Y esto no necesariamente es lo que queremos. Esto se puede aplicar para juegos como Pokémon
o algunos menús donde hacemos selección, pero nosotros queremos que el movimiento sea fluido. Entonces, lo que vamos a hacer es regresar al código y en lugar de estar sumando una medida por caso, vamos a comentar esto. Para comentarlo, y que no lo lea Unity, en C# presionamos 2 veces pleca. Lo que se escribe aquí solo son comentarios, es para ayudarnos a leer el código, a entenderlo mejor y podemos esconder código de esa forma. Pero si queremos comentar múltiples líneas, lo que vamos a hacer es pleca y asterisco. Y si queremos cerrar la sección de comentario, asterisco y pleca, al revés. Entonces, Unity ya tiene funciones que nos sirven para el movimiento, que van a servir para las teclas WASD y también van a servir para las flechas del teclado. Vamos a tener un eje que se llama horizontal y un eje que se llama vertical. Y los vamos a alojar en variables. Entonces, vamos a crear una variable de tipo float, que significa que puede albergar números que tengan decimal. Vamos a poner un nombre, vamos a ponerle horizontal. Y esto va a ser igual, y aquí es donde llamamos la función de Unity. Entonces vamos a escribir input con mayúscula la primera, punto get, G mayúscula, axis, A mayúscula, y entre paréntesis nos vamos a referir al eje que estamos llamando. Punto y coma para cerrar la línea, y esto lo vamos a escribir entre comillas. Vamos a decir con mayúscula horizontal. Está en inglés, pero se puede leer en español también. Y lo mismo vamos a hacer para el eje vertical. Entonces vamos a escribir float vertical para el nombre de la variable, y esto va a ser igual a input.getAxis entre paréntesis y entre comillas vertical. Ahorita solo estamos alojando esas medidas en nuestras variables. Estas medidas van de -1 a 1, pasando por 0 en el eje vertical, y en el caso de vertical lo mismo, medidas de 1 a -1, siendo 1 para arriba, -1 para abajo. Ahora sí, vamos a escribir transform como la vez anterior. Estoy escribiendo transform.position, y esto va a ser más igual, también un vector 3, new vector 3, espera recibir 3 números. En el eje X va a recibir el valor de horizontal, en el eje Y va a recibir el valor de vertical. Y en el eje Z no estamos recibiendo nada, entonces lo vamos a dejar como 0. Ahora sí va a suceder el transform. Si regresamos a Unity y le damos a ejecutar, ahora sí podemos mover a nuestro personaje, pero como vemos, el movimiento es bien rápido, bien brusco. Y eso es porque está recibiendo los valores a la velocidad del framerate, y es el framerate del juego. Así que este juego, que es bien sencillo, corre a muchos frames. Lo que necesitamos es hacer que corra a un framerate bien específico. Lo que vamos a hacer es regresamos al código y esto lo vamos a multiplicar por time de mayúscula punto delta time. Delta time lo que va a hacer es que va a ejecutar este código 60 veces por segundo. Entonces, si regresamos a Unity y le damos play, ahora ya se mueve más despacio. Es una medida más fácil de ver, pero se siente bien lento. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar ese movimiento por una velocidad. Vamos a dar pausa, regresamos al código. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar todo esto por una velocidad en particular, un número. Vamos a decir 5f para que sea float. Si guardamos, regresamos a Unity, podemos ver que ahora ya tenemos un movimiento un poco más rápido. Es un poco más como debería de ser un juego, como debería de sentirse. Pero si queremos probar distintas velocidades, yo siento que esto es un poquitín muy lento. Tenemos que estar regresando al código, cambiando y regresando a Unity para probarlo. Pero podemos solucionar eso utilizando variables públicas. Lo que vamos a hacer es que regresamos a nuestro código y en lugar de usar este número vamos a usar una variable. Entonces, si regresamos hasta arriba, dentro de la clase, pero fuera de las funciones, vamos a crear una variable nueva. Esa variable va a ser de tipo float. Se va a llamar velocidad. Vamos a decir que es igual a 5f. Si copiamos el nombre de la variable y lo sustituimos aquí por el número, ahora va a estar multiplicando por esa variable. Esa variable mide lo mismo. Pero lo que podemos hacer es, si regresamos a nuestra variable, antes de poner el tipo de la variable, escribimos public. Esto significa que otros scripts y otros programas pueden leer esta variable y modificarla.
Lo contrario sería ponerla private. Y si es private, solamente este script va a poder tener acceso a esta variable. Nosotros queremos que sea public. Ya que la tenemos public, si regresamos a Unity, vemos que en nuestro inspector ahora sale la variable, sale el nombre y sale la medida que tiene. Y esto lo podemos cambiar. Si corremos el juego y decimos, tal vez esto lo siento muy lento, podemos ir aquí donde tenemos la variable en el inspector y cambiar el número, digamos 8. Empezamos al juego y ya se mueve un poquitín más rápido. Y si decimos tal vez nuestro personaje está caminando en agua o está caminando en lodo, en algo que le cuesta más moverse, la podemos bajar a 2, digamos, y tenemos un movimiento más lento. Queremos probar algo más rápido, lo regresamos arriba y ya tenemos un movimiento más rápido. Y creo que hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. Y muchas gracias por ver, espero que les haya servido, que les haya gustado. Posiblemente vamos a hacer este mismo tutorial para Godot, porque es un poquitín más sencillo de instalar y de correr. Es un lenguaje distinto, pero son cosas sencillas las que estamos viendo. Nos estamos viendo. Chao.